Una feliz noche, queridos hermanos y amigos que siempre nos acompañan en las transmisiones de SMI Reforma El Salvador. Durante esta semana, con la ayuda de Dios, estaremos comentando algunos temas a manera de una semana de reavivamiento para la Iglesia del Señor, esperando que esta enseñanza pueda ser de mucha bendición para todos nosotros como pueblo de Dios. Quiero que iniciemos nuestra meditación en esta hora de la noche, pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Quiero pedirles humildemente que podamos hacer una oración para que Dios pueda dirigir las palabras, nuestros pensamientos, y este programa sea de mucha bendición para todos. Oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios y amoroso Padre que está en el cielo, alabamos y bendecimos su santo nombre en esta hora de la noche. Le doy las gracias, Padre Celestial, por habernos cuidado hasta este momento. Gracias porque nos ha permitido también tener el privilegio de compartir este tema en esta tarde, esperando, Señor, que usted pueda preparar los corazones de cada oyente y que como pueblo de Dios, Señor, podamos atesorar las advertencias, las amonestaciones que en un tiempo oportuno son enviados para su iglesia. Oro para que usted pueda bendecir a cada persona que va a ser parte de esta transmisión, que usted pueda bendecir a cada miembro de su iglesia y que pueda darnos del poder de su Espíritu Santo. Por favor, perdone todos nuestros pecados. Y en esta hora también le pedimos que su presencia pueda ser con cada uno de sus hijos donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús imploramos estos favores. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a tratar de enlazar otro tema relacionado con un pueblo que lleva el arca. Ese es el lema de esta semana de reavivamiento, que hemos tratado de realizarla como una especie de consejería, de exhortación, tal vez podríamos decirlo, para la iglesia del Señor. Así que si hay personas que se enlazan también a esta transmisión, pues quiero hacer esa aclaración, ¿verdad? Esta es una temática específicamente para la iglesia de Dios. Sin embargo, si usted quiere ser parte de este programa, es bienvenido, y esperando pues que también podamos sacar la mejor parte para que el nombre de Dios sea glorificado. El tema que compartiremos en esta hora de la noche, hermanos, está titulado Traspasada es la gloria de Israel. Y durante este estudio trataremos de poder comprender, de poder recordar cuál fue la situación después de que aquellos sacerdotes malos, injustos, estos sacerdotes impíos, desobedientes, pues al obrar mal, ¿verdad?, su suerte fue echada y ahora tenían que vivir las consecuencias, el deshonor, la deshonra que tenían que vivir también después de ellos haber deshonrado el nombre del Señor. Tomaremos como versículo de introducción o como enlace lo que se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, versículos 19 hasta el versículo 22. A la letra, la palabra de Dios dice lo siguiente: Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cerca al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca. Terminamos entonces, hermanos, el capítulo número 4 del primer libro de Samuel. Termina con la trágica muerte de una mujer, la esposa de Fines, uno de los sacerdotes hijos de Elí, que murieron al haber sido tomada el arca. Qué triste este relato, hermanos, de muerte de personas que merecían, quizás, tenemos que decirlo, ¿verdad?, por sus acciones. Quizás Dios vio justo que estas personas tuvieran una suerte tal
para que podamos comprender que nuestras decisiones tienen consecuencias. Ellos tuvieron que experimentar el castigo, ¿verdad?, más severo que se le podía dar a un ser humano, que es la muerte, pero también una mujer que se encontraba aquí y que también pierde la vida. Pero ¿quién era esta mujer? Ya hemos visto, ¿verdad?, de que era la esposa de un sacerdote, una mujer joven que estuvo casada con un impío, con una persona egoísta, pero que aunque convivió con esta persona, el relato bíblico nos dice de que no participó de su naturaleza. Qué interesante cómo también puede darse dentro del vínculo del matrimonio dos clases de personas. A veces quizás nosotros podríamos decir que porque el esposo es corrupto, es perverso, es malo, la esposa también tiene que serlo, o viceversa. En este sentido, hermanos, esta situación de esta mujer nos hace entender que si bien es cierto, esta mujer estaba dolida, fue grande la impresión y el dolor por la pérdida de su esposo, de su suegro, pero para ella pesaba una tristeza más grande, una preocupación, una pena innombrable, porque ella lo que más sentía pesar era el hecho de que el arca hubiese sido quitada de ellos. Por eso es que esta mujer exclama y cabó, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido quitada el arca. Como decíamos el día de ayer, el arca, hermanos, era un símbolo de la presencia de Dios, era una garantía. La forma como Dios quiso ilustrar a su pueblo que iba a estar con ellos era, hermanos, por medio, ¿verdad?, de este mueble muy especial, un mueble, ¿verdad?, que involucraba misterios y también despertaba la inquietud por muchas personas curiosas y también el irrespeto. Sin embargo, esta mujer temerosa, hermanos, tanto fue la pena de que el arca fuese quitada, tanto fue la comprensión de esta mujer temerosa al saber que Dios había sido ofendido, tanto era el pesar de esta mujer al entender de que Dios había decidido apartarse de su pueblo, porque el pueblo ya se había apartado de él antes, que le conllevó a la muerte. Un niño nace, un niño lleva el nombre que como significado es traspasada es la gloria de Israel. Y con eso termina el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Con esto quizás nosotros podríamos llevar a entender la primera enseñanza, la primera reflexión de este estudio. Y es, hermanos, de que la presencia de Dios siempre debiera ser considerada como la mayor bendición. El ser humano siempre quiere estar lejos de Dios cuando está obrando mal. Cuando alguien, hermanos, tiene un mal comportamiento, trata de aislarse de aquellos que tal vez le aconsejen, que quieren corregirlo. Así como también fue el caso de los primeros seres humanos, Caín y Abel. Un hombre que, aunque conocía lo correcto, estaba inclinado a hacer lo malo, tenía resentimiento hacia su padre y hacia Dios, por ende hacía lo que él le placía. Por otro lado se encontraba Abel, que era justo y que trataba de hacer lo que Dios pedía de él. Cuando a Caín deseaba alejarse de Dios, no quería estar ante la presencia de Dios, se sentía incómodo. Pero hermanos queridos, no hay nada más maravilloso que tener la presencia de Dios en nosotros, cerca de nosotros. El pensar en la pérdida de la presencia y el poder restrictivo del mal, hermanos, debería de ser considerado para nosotros como una horrible calamidad. Lamentablemente en la historia que estamos estudiando, Israel no midió consecuencias. Los dirigentes, los ministros en aquel tiempo no pensaron de que en algún momento Dios se colmaría de la maldad que harían y tomaría la determinación de dar un escarmiento, una lección terrible para el pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasó con ese arca que fue quitada? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la trayectoria de este mueble tan importante para el pueblo de Israel, tan significativo?
y tan valioso, y como lo hemos visto hasta el último momento, hasta nuestros días, un misterio grande, el arca del pacto. ¿Qué sucedió? Según la historia bíblica, hermanos, cuando el arca fue quitada por parte de los enemigos del pueblo de Israel, específicamente hablamos de los filisteos. Pues el relato bíblico, hermanos, describe exactamente cuál fue esa trayectoria que tuvo el arca del pacto. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 5, usted, si tiene una Biblia en su casa, le invito a que pueda tomar sus Sagradas Escrituras y pueda llevar conmigo la correlación acerca de qué es lo que sucedió, porque la Biblia, hermanos, especifica en cada punto a dónde fue llevado y qué es lo que sucedió. Recordemos que después de que el arca estaba en manos del pueblo de Israel, ahora pasó a estar bajo posesión de un pueblo pagano, de un pueblo idólatra. Y en el versículo 1 del capítulo 5 del primer libro de Samuel, nos dice, hermanos, que el arca fue llevada al templo de Dagón. Dagón era uno de los dioses principales de los filisteos, pero que luego en los versículos siguientes nos explica de que hubieron algunos acontecimientos misteriosos relacionados con este Dios. Resulta que Dagón cayó 2 veces ante el arca del pacto y esto causó mucha preocupación, asustó en aquel momento a los filisteos. Hubo otro acontecimiento en Asdod, el primer lugar donde fue llevada el arca del pacto en manos de los filisteos. Y es que también este pueblo fue herido con tumores en todo el territorio. Eso lo describe el versículo 6. Como consecuencia de Asdod, el arca fue llevada a Gat. En el versículo 7 hasta el versículo 10 describe ciertos acontecimientos también en este pueblo. En Gat, hermanos, también fueron quebrantados desde el más pequeño hasta el más grande con tumores. Y en el versículo 10 nos dice que el arca, posteriormente a lo que sucedió en este lugar, en Gat, fue llevado a Ecrón. Cuando el arca fue llevada a Ecrón, los habitantes de este pueblo se consternaron de muerte y el pueblo entró en un gran temor, hermanos, y morían las personas por los mismos tumores con los cuales habían sido castigados estas personas. Luego, en este lugar, en el versículo 10, se toma la determinación de devolver el arca, el versículo 10 y el versículo 11. Pero vean qué interesante todo esto. Si usted lee detenidamente lo que la palabra de Dios dice, hermanos, en este lugar, en Ecrón, los filisteos no solamente acuerdan que van a devolver el arca, sino que también junto con el arca, hermanos, también ellos acuerdan que iban a entregar o otorgar ofrendas por la culpa. Iban a hacer una especie, hermanos, de restitución por la ofensa que pudieron haber ellos ocasionados a aquel Dios de los israelitas. Qué interesante, hermanos, el poder ver que aún entre personas que no tienen un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras, pueden obrar de una manera más recta que aquellos que tenemos un verdadero conocimiento, que tenemos mucha oportunidad para poder conocer lo que Dios quiere de nosotros. Después de esto, hermanos, el arca es llevada a Bet-Semes, según el versículo 9 del mismo capítulo número 6. Y la historia bíblica dice que en ese lugar el arca fue recibida. Habían unas personas que estaban sembrando, pero dice que cuando vieron que el arca fue llevada por 2 vacas, hermanos, en una carreta, dice que se alegraron y buscaron una roca e hicieron holocausto. Las mismas vacas que llevaban el arca, hermanos, fueron utilizados como sacrificio y también ofrendaron aquellos tumores de oro que habían sido enviados también por parte de los filisteos. Pero en este lugar, queridos hermanos, fíjense qué interesante. Los filisteos hasta este momento únicamente lo que habían padecido eran castigos, señales acerca de por lo menos lo que pasó con Dagón, una señal, hermanos,
como el Señor demuestra quién es el verdadero Dios. Pero también habían sido castigados con tumores, hermanos, con hemorroides, dicen en algunas versiones también. Habían sido afligidos físicamente los filisteos. Pero ellos, hermanos, al final reconocen que no querían tener ya eso allí. Incluso, como lo he dicho, tomaron una acción de humillarse ante el poder de aquel Dios misterioso. Pero cuando llega otra vez bajo el dominio de los israelitas vuelven otra vez a subestimar y a irreverenciar también aquel elemento tan especial. Y la Biblia dice, queridos hermanos, en el versículo 19, que 50,070 hombres murieron porque habían mirado dentro del arca. Ni los paganos se atrevieron a mirar dentro del arca, pero sí aquellos que conocían, que habían sido instruidos acerca de hasta qué punto debían de respetar lo que contenía el arca del pacto. Para concluir nuestro círculo, hermanos, y después de todo esto, el arca es llevada a Kiriat Jearim, según el capítulo 7, versículo 1. Y por todas las cosas que había pasado, ni los filisteos se da evidencia de que quisieron volver a querer obtener este mueble tan especial, pero también el pueblo de Israel dejó durante 20 años el arca en Kiriat Jearim. Después de que aquel pueblo se sentía tan feliz por tener el arca del pacto en medio de ellos, después de que aquel pueblo, cuando tenía algún problema, sentía la seguridad al tener el arca del pacto en medio de ellos, porque era la garantía de la presencia de Dios, ahora vean cómo cambia el pensamiento también, hermanos. Ahora el pueblo había decidido mejor dejar a un lado. Quizás en algún momento nosotros empezamos a culpar a Dios por las cosas que nos pasan. Pero estas personas que murieron, hermanos, murieron porque desobedecieron, porque quisieron, hermanos, escudriñar o porque quisieron ver más allá de lo permitido. Por eso es que el Señor permitió que el arca del pacto fuera tomada por sus enemigos, para que el pueblo de Israel, hermanos, se diera cuenta de que era en vano confiar en el arca, porque solamente era un símbolo de su presencia. No podía haber, hermanos, garantía del cuidado de Dios mientras ellos estaban transgrediendo los mandamientos que contenía. Recuerden, ayer hablábamos que el arca, el propósito de su hechura, el propósito de estar allí, no solamente era que Dios manifestara allí su presencia en medio de los querubines, o que Dios diera la respuesta afirmativa o negativa por medio de los dos querubines que estaban en el propiciatorio. También, hermanos, tenían la función de contener la santa ley de Dios. Pero el pueblo se había vuelto, hermanos, un completo violador, transgresor de los mandamientos de Dios, pero quería seguir contando con que Dios estaba con ellos. Hermanos, estamos aprendiendo entonces que Dios no puede estar en medio de un pueblo que pisotee los mandamientos de Dios. Y quiero decirles que aunque es verdad que nosotros como pueblo de Dios profesamos guardar, enseñamos los 10 mandamientos a las personas, les sabemos y les decimos de que es la norma por la cual debe conducirse todo creyente, la realidad es de que muchos en el pueblo de Dios están cometiendo una falta semejante a la que cometieron los dirigentes, los sacerdotes y muchos hermanos que tomaron en menos el contenido del arca del pacto. Por eso es que Dios al pueblo de Israel quiso humillarlos y retirar de en medio de ellos el arca sagrada, de la cual ellos se habían vanagloriado tanto diciendo que era la fuente de su fortaleza y de su confianza. Como pueblo del movimiento de reforma hay muchas cosas especiales que contiene nuestro mensaje. Hay muchas prácticas, enseñanzas, hay muchas
principios que nosotros contenemos. Y es un honor para nosotros el haber sido llamados y considerados para seguir postergando este conocimiento y esta práctica también. Pero no es solamente, hermanos, el conocimiento, la luz que hemos recibido, la garantía de que estamos bien con Dios también. Así que es un momento de poder reflexionar acerca de cuál es nuestra conducta, qué tan obedientes somos a los preceptos de Dios. Algo que a mí me llama la atención en este estudio, hermanos, que estamos llevando acerca del arca y las vicisitudes del pueblo de Israel, las dificultades que enfrentaron, es, como lo veíamos el día de ayer, que esos ángeles, hermanos, que siempre custodiaban el arca, en ningún momento se apartaron del arca. Aun cuando estaba en manos de los filisteos, esos ángeles, hermanos, siempre estuvieron custodiando el arca. Historia de la Redención, en la página 192 y 193, dice algo interesante relacionado con esto. Los ángeles de Dios que siempre acompañaban al arca, los ángeles que la acompañaban la protegieron de todo daño. Los filisteos no se atrevían a abrirla, porque como Dagón había tenido que enfrentar semejante destino, temían tocarla o acercarse a ella. Vean, hermanos, mejor los que no tenían conocimiento, mejor los que no habían sido instruidos, mejor aquellas personas a los cuales los israelitas miraban como inferiores, manifestaron mayor respeto, mayor cuidado en relación a lo que involucraba el arca del pacto, el arca de la alianza. Aquellos ángeles protegían el arca, pero tampoco imposibilitaron cuando aquellos se aventuraron a querer abrir el arca. Aquella acción, hermano, fue suficiente para que aquellos ángeles intervinieran y castigaran el atrevimiento de estas personas. Los filisteos, caso contrario, hermanos, no se atrevieron a dar semejante paso. A veces me pongo a pensar que hay personas con menor conocimiento que quizás, hermanos, tienen una mayor ventaja, tienen una mayor, quizás han caído en mayor gracia delante de Dios que nosotros, que nos volvemos soberbios, que nos volvemos, hermanos, confiados, que nos volvemos descuidados en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir. Ahora, hermanos, no solamente vemos lo que pasó con los ángeles, cómo cuidaban el arca, ni cómo también, ¿verdad?, los filisteos tuvieron ese cuidado, sino también el espíritu de profecía nos dice cuál fue la razón por la cual los hombres de Bet-Semes se atrevieron a abrir el arca. En el mismo libro, en la página 195, apartado número 2, dice lo siguiente: los hombres de Bet-Semes sentían curiosidad por saber qué gran poder residía en esa arca, que la capacitaba para hacer tantas cosas maravillosas. Consideraban que en ella residía este poder y no lo atribuían al Señor. Solo hombres apartados para el oficio sagrado podían contemplar el arca desprovista de sus coberturas, sin ser muertos, porque contemplarla así era como mirar a Dios mismo. Miren, hermanos, hasta qué punto era de delicado la manipulación del arca del pacto. Algunos quizás nos hemos hecho la idea que el arca, hermanos, iba desnuda en las travesías del pueblo de Israel. Pero esa arca, hermanos, no era posible que quedara al descubierto de cualquier curioso. Cuando los sacerdotes, hermanos, transportaban el arca, tenía que ser, hermanos, velada, tenía que ser cubierta, y eran personas escogidas que tenían que transportar y manipular el arca. Recordemos que en el sacerdocio levita había una organización de funciones. Si bien es cierto, eran todos los levitas los que se encargaban de ministrar, pero ahí se encontraban también ciertas derivaciones como los coatitas, los meraritas, los gersonitas, los cuales tenían funciones diferentes a la hora de montar y desmontar el tabernáculo. Cada grupo tenía que, hermanos,
se encargaba, uno de las pieles, otro de los muebles y otros también, ¿verdad?, de las paredes y de lo demás también. Dios es ordenado. Dios no quiere un pueblo desordenado. Dios quiere que nosotros comprendamos cuáles son nuestros límites. Pero hoy en día el pueblo de Dios está corriendo un peligro grande porque no quiere reconocer límites, quiere traspasar la voluntad de Dios, quiere ir más allá de lo que Dios le permite. No queremos reconocer las personas autorizadas para ejercer ciertas funciones. Tengamos mucho cuidado, hermanos queridos, queridos amigos, cuando nosotros sintamos el impulso de no reconocer el oficio sagrado. En este sentido, hermanos, nadie podía del pueblo, de todos aquellos que tenían instrucción, sabían que nadie debía de estar expuesto delante del arca, porque era un simbolismo de la presencia de Dios. Pero los hombres de Bet-Semes se atrevieron a hacer lo que los paganos no se habían atrevido a hacer. A veces cuando a veces presentamos la palabra de Dios delante de otras personas que tal vez puedan ser creyentes, pero con ciertos puntos de vista diferentes, y cuando logramos mostrarles las verdades bíblicas contenidas en el santuario, en las profecías, estas personas quizás demuestran más respeto, más reverencia, más temor hacia lo que le estamos diciendo, que la conducta que nosotros como conocedores antiguos quizás manifestamos en base a la luz que se nos ha dado. Hermanos, la presunción es algo que al Señor no le agrada. La presunción, hermanos, el atrevimiento, hermanos, el traspasar nuestros límites, el abusar y traspasar los derechos que Dios nos ha dado, son cosas muy peligrosas. Hay un comentario, hermanos, del Espíritu de Profecía también, en el cual dice que todavía existe un espíritu de curiosidad irreverente. Tengamos mucho cuidado con ser tan curiosos. Hoy en día, hermanos, la curiosidad está llevando a muchas personas a concebir ideas, interpretaciones que son muy peligrosas. Y reflexionando en esto me encontré con un párrafo que quiero compartir con ustedes también. Dice de la siguiente manera: muchos están ansiosos de investigar los misterios de la sabiduría infinita, la que ha creído adecuado dejar sin revelar, no teniendo una evidencia fidedigna como base para razonar, fundan sus teorías en conjeturas. Muchos aceptan como verdad el razonamiento de estos supuestos sabios, cuando en realidad socava los mismos fundamentos que ha establecido Dios. La sencillez de las portentosas obras de Dios es llamada necedad por los que solo están guiados por la sabiduría humana. Creen ser más sabios que su Creador, cuando en realidad son víctimas de las limitaciones de su ignorancia y de su arrogancia pueril. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con extender nuestra mano hacia los misterios que Dios no ha revelado al ser humano. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, con esa necesidad de adquirir sabiduría. Con esto no estoy diciendo que no hay que estudiar la palabra del Señor. Con esto no estoy diciendo que no hay que buscar respuesta para muchas cosas. Sí hay que hacerlo, queridos hermanos, pero no hay que traspasar el derecho de Dios. No tenemos que nosotros, hermanos, sentirnos superiores a Dios en conocimiento. No tenemos, hermanos, que hacer esto también como una causa de división dentro de la iglesia. Porque eso también me atrevería a decir que es una forma, hermanos, de una curiosidad irreverente. La curiosidad que conllevó a los hombres de Bet-Semes a abrir el arca del pacto, que había sido prohibido para los israelitas, que ni siquiera pudieran ver, queridos hermanos. Así que tengamos mucho cuidado. Esta es una enseñanza, una lección para nuestro tiempo muy importante también. Cuando esto sucede entonces, según la línea cronológica de los acontecimientos del Arca del Pacto,
El arca, hermanos, la gente de Kiriat Yarim llevó el arca de Jehová a la casa de Abinadab. Fue santificado también a su hijo para que la cuidara. No fue poco el tiempo, hermanos, que permaneció el arca allí. El arca debió haber estado en Jerusalén. Pero si ustedes son curiosos se dan cuenta, hermanos, quedó, podríamos decir, cerca de llegar a su destino, pero no lo hizo. ¿Por qué no pasó eso? Quizás es una pregunta que deberíamos de analizar. ¿Qué llevó a Israel a dejar el arca en depósito en la casa de Abinadab, hermanos, durante 20 años? 20 años en los cuales los israelitas tuvieron que ser, hermanos, también sujetados o más bien afligidos por los filisteos. Hasta que en este tiempo la Biblia nos enseña que el profeta Samuel empezó a hacer una obra, empezó a llamar a una reforma a los israelitas, a que abandonaran la idolatría, a que se apartaran de todas esas prácticas de los filisteos, a que salieran y se soltaran del yugo de los filisteos. Y fue así, queridos hermanos, como Dios obró de forma milagrosa en Mizpa y fue liberado el pueblo de Israel y fueron vencidos sus enemigos. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? ¿Cómo pudo sobrevivir el pueblo de Dios sin la garantía de que Dios estaría con ellos? Aunque comprendemos y estamos claros que el arca del pacto no era Dios, pero el pueblo entendía que era un símbolo de que Dios se quería estar con ellos. Pero pasó un largo tiempo, hermanos. Y las situaciones no cambiaron todavía, hermanos. Siguieron llevándose a cabo actos de presunción. Así como la falta que cometieron los hombres de Bet-Semes, hermanos, también se manifiesta, se registra otro acto de presunción. Un acto de presunción muy conocido, pero este lo encontramos descrito en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículos 6 y 7. El personaje, hermanos, que vamos a hablar un poco en esta hora es nada más y nada menos que Usa. Leemos estos dos versículos para centrar nuestra idea de lo que vamos a comentar. Cuando llegaron a la era de Nacón, dice la palabra de Dios, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto allí, junto al arca de Dios. He leído muchas veces este párrafo. He sacado diferentes comentarios y los he compartido con la iglesia también. Y hoy quiero que recordemos algunas lecciones objetivas en relación a la suerte de Usa por haber extendido su mano al arca. Cuando yo leía todo esto, no queda menos que empezar a analizar por qué sucedió esto. ¿Por qué Usa se tuvo que ver en la necesidad de tocar el arca? ¿Por qué el arca inclusive tuvo que verse en una situación en la cual corría el riesgo de que pudiera dañarse o caerse? ¿Y por qué el Señor se sintió tan ofendido contra Usa cuando quizás podríamos pensar que Usa lo que estaba haciendo era un instinto por querer ayudar? Pero la Biblia, hermanos, nos da una respuesta para todo esto. Y por el tiempo, hermanos, solamente vamos a tratar de analizar diferentes circunstancias sobre esto. Número 1. La Biblia dice, hermanos, de que era una carreta nueva la que se utilizó, alada por bueyes, en donde se transportó el arca con la intención de llevarla a Jerusalén. Pero si los que estudian la Biblia se darán cuenta que el arca del pacto no debía de ser trasladada por animales ni en carreta. El arca del pacto debía ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes.
Y no eran cualquier clase de sacerdotes quien tenía que transportarla. Encontramos allí el primer problema de desobediencia y descuido en la logística para poder transportar el arca hacia Jerusalén. En segundo lugar, Usa, hermanos, era de una clase diferente también en relación al ministerio sacerdotal. De hecho, en alguna parte de la Biblia, del testimonio, se refiere como un laico. La historia sugiere de que Usa era descendiente de Abinadab, aquel que había sido consagrado para tener el arca durante 20 años. Y por ese honor es que a él se le da la oportunidad de guiar, ¿verdad? Junto con un hermano, para que él pudiera, ¿verdad?, guiar el arca. Ahora, cuando nosotros vemos otra situación, hermanos, que no debió haberse dado, otro descuido. Pero quien comisionó y dio la orden para que esto fuera dada, hermano, era el rey David. Hubo una mala organización. Por eso es que Dios, aparte de otros factores que vamos a meditar más acerca de Usa, por eso es que Dios se encendió en furor contra Usa y lo hirió. Y cayó ahí porque fue un acto temerario. Él no debió, no estaba autorizado. Su conducta moral no estaba idónea para que él pudiera hacerlo. Y esto, hermanos, es lo que a mí me preocupa hoy en día como dirigente en la obra del Señor. Es lo que me preocupa cuando yo percibo muchas veces la conducta y el pensamiento de algunos de nuestros hermanos en la iglesia, que queremos hacer las cosas desordenadas, que queremos, hermanos, sobrepasarlo las instrucciones que Dios nos ha dado. No queremos que se apliquen los procedimientos o queremos que se nos hagan excepciones a nosotros. Queremos actuar, hermanos, como un pueblo sin conocimiento, sin ley, sin orden. Cuando Dios, hermanos, es un Dios de orden y quiere a un pueblo que sea de semejante forma también. Y deberíamos de preocuparnos porque a Dios no le agrada esto. Hemos visto en estos dos estudios, hermanos, personas con cargos grandes, con liderazgo, los hijos de Elí, el mismo Elí, sumo sacerdote y sacerdotes ayudantes del templo que murieron por, hermanos, ser personas impías. Ahora vemos la muerte de aquellos que se atrevieron a abrir el arca. Vemos también ahora, hermanos, el castigo para Usa. No son personas que están alejadas del conocimiento del ministerio. No son personas que desconocen, hermanos, las doctrinas, las verdades básicas del evangelio. Y eso es lo peligroso con la conducta, hermanos, de algunos en el pueblo de Dios. Es el peligro que algunos pueden correr o podemos correr. El hecho de querer hacer las cosas, hermanos, no como Dios me lo indica. Historia de la Redención en la página 197 relata el qué fue lo que movió a Usa para poder tomar esta acción. Dice que Usa estaba enojado con los bueyes porque habían tropezado y manifestó desconfianza en Dios. ¿No es cierto, hermanos, que a veces hacemos las cosas no con mucha confianza en Dios? Hacemos las cosas murmurando, dudando de que si eso debería de ser así o si podría ser de otra manera. Eso es otra forma de desconfiar. ¿No cree usted que desconfiar en Dios solamente es tener miedo en el momento en que usted está afligido, que está enfermo y tener el temor de que Dios pueda sanarlo o no? También cuando no obramos según lo que Dios dice, porque cuestionamos lo que Él nos ha indicado hacer, también es una forma de manifestar desconfianza. Usa manifestó desconfianza. Usa se sintió incómodo, enojado, hermanos, porque dos animales sin razonamiento, podríamos decir, estaban haciendo tambalear el arca. Pero él estaba desconfiando de Dios como si el que había traído el arca de la tierra de los filisteos no pudiera cuidarla. Hermanos,
Es claro, el espíritu de profecía dice que los ángeles la habían cuidado hasta ese momento. No había necesidad de que Usa estuviera ahí de celoso, estuviera de enojado con los pobres animales. Eran los ángeles los que estaban custodiando el arca. Y fueron esos mismos ángeles los que hirieron a Usa por poner presuntuosa e impacientemente su mano en el arca de Dios. Tengamos mucho cuidado de extender nuestra mano al arca. Tengamos mucho cuidado, hermanos queridos, de extender nuestra mano a lo que está contenido dentro de la urna del arca. Porque cuando el Señor castigó a Usa, cuando el Señor castigó a Ofni, a Finés, a Elí, cuando el Señor castigó a estos cientos de miles de personas que murieron por haber atentado contra el arca, cuando el Señor también castigó a esta nación pagana de los filisteos, el propósito de Dios era enseñar a su pueblo que si bien es cierto el arca era terror y muerte para los que desobedecían los mandamientos que se hallaban en ella, también era bendición y fortaleza para los que la obedecían. Ahora, hermanos, viene la situación para nosotros y analice usted y yo analizo mi vida. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Qué tipo de calidad de vida tengo? ¿Tengo salud? ¿Tengo tranquilidad? ¿Tengo confianza en Dios? ¿Mi vida espiritual cómo se encuentra? Mis pilares de convicciones doctrinales, ¿cómo están? ¿Son firmes? ¿Son sólidos? ¿O tambaleamos? ¿O estoy queriendo también yo extender mi mano a los misterios que Dios, hermanos, quiere mantener en cierto cuidado para con nosotros? Porque Usa se aventuró a extender su mano. Porque Usa, hermanos, cometió un acto que ya había sido advertido que no estaba capacitado para poder hacer, como era tocar el arca del pacto. El comentario bíblico adventista, tomo 2, nos explica que el arca de Dios, hermanos, era considerada como un objeto santo y nadie debía tocarla sino los sacerdotes descendientes de Aarón. Eran únicamente, hermanos, estos sacerdotes los que podían tocar el arca. Sin embargo, aunque podían tocarla, hermanos, era un grupo más reducido los que podían verla. No podía verse el arca, no podía transportarse desnuda, ni tampoco podía tomarse, hermanos, por cualquier persona para poder transportarla. Y como lo dije en un principio, no era la forma de llevarla sobre animales o sobre un carruaje. Debía de ser transportada por los descendientes de Aarón. Eso lo dice en Números 4:15 y lo constata también Patriarcas y Profetas en la página 763. Ahora, muchos dirán, pero los filisteos debieron haberla tocado. Como siempre hay personas maliciosas que sí quieren también cuestionar lo que sucede. Es cierto, hermanos, es posible que los filisteos hayan tenido algunos descuidos. Es posible que los filisteos hayan tomado con sus propias manos el arca, hayan visto. La diferencia con los filisteos y el pueblo de Israel es que aunque ellos pudieron haber hecho todo eso, hermanos, y no fueron quizás castigados como debieron haber sido o como fueron los israelitas, es porque Dios, hermanos, no podía hacerlos responsables por lo que ellos no sabían. Los filisteos no tenían la misma instrucción que los israelitas. Por eso es que Dios, aunque les mostró un escarmiento a los filisteos, fue proporcional a la luz que habían conocido. Ahora, hermanos, ¿qué tanto conocimiento tenemos nosotros? ¿Qué tanto es nuestra conducta apegada a la luz que tenemos? Por eso es que el Señor Jesús dijo en cierta ocasión, mejor les hubiese no haberme conocido. Es triste, es duro, queridos hermanos, pero estamos en el momento en el que tenemos que reaccionar. Si hemos de ser el pueblo de Dios, si hemos de ser los que hemos de llevar el arca de Dios, tenemos que vivir en santa y piadosa forma de vivir. Así como el arca es santa, la santidad es una característica de Dios y es una característica también de su pueblo. Ser santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Pero la santidad es algo, hermanos, que no se está manifestando en el pueblo de Dios.
A veces pareciera que la santidad nos da alergia, huimos de ella. Pero sin embargo queremos tener el dominio, queremos tener posesión, queremos tener cargos, queremos tener responsabilidades, queremos tener el honor, el reconocimiento, el aprecio de la sociedad cristiana, cuando en realidad, hermanos, nosotros no estamos viviendo en base a la instrucción divina. Por eso es que hace una comparación entre lo que vivieron los filisteos, porque los israelitas conocían la instrucción del Señor. Pregúntese, hermano y hermana, ¿usted conoce la instrucción de Dios? ¿Es consciente de que cuando hace un pecado hay consecuencias por ello? ¿Somos conscientes de que estamos adquiriendo o muchos de nosotros adaptando creencias diferentes a lo que el Señor ha establecido? Porque todos esos aspectos, hermanos, pueden tomarse como un desafío a la autoridad divina. El castigo que tuvo Usa, hermanos, también despertó sentimientos, análisis en las personas que estaban allí. Algunos quizás dijeron, hombre, pobre Usa, si Usa lo que quería era hacer lo bueno. Hombre, si Usa lo que quería únicamente era que el arca no se cayera. Quizás eran comentarios que se hacían allí. Quizás usted o yo en algún momento podríamos juzgar y decir, hey, pero si este hombre quería hacer algo bueno, ¿por qué entonces el Señor lo castigó? Hermanos, porque una acción puede parecer muy insignificante, pero detrás de ella hay un trasfondo. Y el espíritu de profecía dice, el comentario bíblico adventista tomo 2, comenta algo relacionado con esto. Y dice que a los que acompañaban a Usa podría haberles parecido que las intenciones de él eran perfectamente honorables, como ya lo he comentado. Que tan solo trataba de ayudar cuando extendió la mano para sostener el arca. Pero ¿saben qué es lo que pasaba con Usa, amados hermanos? Aparte de que no le competía a él tocar el arca ni transportarla, aparte de que hubiera un desorden de logística para transportar el arca, había algo que era todavía más crítico en la vida de Usa. Y es que él no estaba en armonía con Dios. El espíritu de profecía dice que había pecados ocultos en Usa, había iniquidad en Usa. Y el pecado, hermanos, no puede tener contacto con Dios y permanecer. Por eso es que nosotros no podemos contemplar el rostro de Dios en nuestra condición actual, porque hay faltas, hermanos, hay malicia, hay orgullo, hay egoísmo. Moriríamos al instante. Usa tenía, hermanos, esas prácticas en él. En Usa había maldad, en Usa había suciedad. Usa no estaba en comunión, no estaba en armonía con Dios. Hay personas que quieren tener un vínculo con la iglesia hoy en día. Hay personas que quieren ser parte de la fraternidad de la iglesia, pero no quieren abandonar el pecado. Hay personas que se molestan y dicen, miren, yo pudiera hacer muchas cosas en la iglesia, permítanme estar allí. No puede permitírsele que extienda su mano, porque tenemos que abandonar el pecado. Ahora, con esto no estoy diciendo que yo soy santo, hermanos. Con esto no estoy diciendo tampoco que yo soy sin mácula, que yo soy sin mancha. No, hermanos, yo tengo debilidades, tengo deficiencias, pero tengo temor, respeto a Dios y yo lucho y debemos de luchar todos. Ese es el apelo que hago en esta noche. Luchemos, hermanos, por estar en armonía con Dios. Porque solamente decir que somos pueblo de Dios, eso es fácil y todo el mundo lo dice allá afuera. Una cosa es la percepción que yo tengo de mi experiencia con Dios, pero otra cosa es lo que Él reconoce y valora en mi conducta, en mi forma de vivir. En el caso de Usa, todos miraban a aquel hombre, aquel siervo, aquel levita, hermanos, como alguien que estaba haciendo algo bueno. Dios miraba otra cosa. Dios mira siempre la verdad. A eso hay que temerle. A eso, hermanos, tiene que llevarnos un análisis personal día a día de nuestras acciones. Ahora, por esa condición en la que se encontraba Usa, es que al tocar el arca cometió un acto de presunción. Un ser pecador no debió haberse atrevido a tocar lo que simboliza la presencia de Dios. Y Dios no podía permitir que se pasara por alto
esa fragante desobediencia a su orden expresa. ¿Qué hubiese pasado si Dios no hubiera castigado a Usa? ¿Qué pasa en la iglesia cuando alguien comete una falta y no se le corrige, no se le sanciona? ¿Qué pasa cuando un hermano comete una falta que está claro y expresamente escrito? Esta persona debe hacérsele un proceso disciplinario, un proceso eclesiástico. Y la iglesia, el ministro, el líder dice, no le vamos a hacer nada. ¿Qué pasa con las demás personas? ¿Creen ustedes que puede haber un efecto perjudicial? Y sin que usted me lo conteste, yo se lo voy a afirmar. Sí va a haber un efecto perjudicial. Por eso es que en el caso de Usa, Dios tuvo que intervenir. Si el pecado de Usa no hubiese sido castigado, su falta podría haber implicado a muchos otros. Los que conocían las faltas de Usa se habrían envalentonado mucho en el pecado si se les hubiera permitido llegar a la conclusión de que Dios pasaba por alto las faltas de Usa y que aceptaba al culpable. La Biblia dice, hermanos, que somos cartas leídas. Quizás podemos aquí ante la iglesia mostrar una imagen de santidad y de quietud y de tranquilidad, pero afuera hay personas inconversas que conocen lo que somos. En nuestro hogar, mi esposa sabe lo que yo soy, mis hijos saben lo que yo soy. Al igual que en usted, hay personas que en realidad lo conocen tal cual usted es. Ojalá que nosotros no vivamos una vida doble, una vida en la que nos querramos llevar de sacerdotes fieles, justos, respetuosos y santos ante una congregación, pero que tengamos otra investidura en el mundo junto con los paganos y nos comamos y bebamos junto con ellos. Porque, hermanos, llegará el momento en el que Dios también dará nuestra justa retribución. Qué terrible, como lo decíamos ayer, sería caer en manos de un Dios indignado, de un Dios ofendido. Por eso es que esta ilustración, hermanos, debe de hacernos a nosotros reflexionar, porque la muerte de Usa se convirtió en una advertencia para muchos de que el Señor es justo y requiere estricta obediencia de todos. Quizás podríamos debatir o comentar el hecho de que antes era diferente, que antes sí, el que pecaba moría instantáneamente, como ya lo hemos visto. Algunos han comentado, dice, hermano, dejémosle eso a Dios, porque Él sabe las cosas, y para qué nos vamos a meter en problemas, hermano, como ministro no le conviene a usted, déjelo, hermano. Pero no es lo correcto. En realidad, hermanos, como pueblo de Dios, no solo el ministerio, estamos hablando de pueblo de Dios, miembros de iglesia, conocedores inclusive de la verdad. Hay que llamar al pecado por su nombre. No hay que permitir el pecado primeramente en nosotros mismos. No hay que permitir el pecado en nuestra casa, no hay que permitir el pecado en nuestras iglesias. Porque habemos algunos que somos buenos para poder ver, hermanos, la falta de los demás, pero no estamos evaluando nuestra vida personal. El espíritu de profecía dice que se necesitan castigos severos para impedir el mal. Ahora, hermanos, ¿quién es el que va a dar estos castigos severos? ¿Es el pastor? ¿Es la iglesia? ¿Es quién? ¿Es un comité de iglesia o una junta directiva? Por lo que ya hemos estudiado, creo que ustedes pueden entender la respuesta. ¿Quién es el que al final, hermanos, envíe esos castigos severos para impedir el mal? Pero la iglesia tiene un trabajo. La iglesia tiene que ejercer la autoridad que Dios le ha dado.
Ahora continúa diciendo el escrito, si se relajaran nuestras actuales leyes que reprimen los crímenes, habría un tremendo incremento de la criminalidad. Usa había estado tanto tiempo en la presencia del arca que la familiaridad había creado en él un espíritu de irreverencia. Hermano querido, usted que ya tiene sus 20, 30 años de estar en la iglesia, usted que se siente cómodo como pez en el agua en una iglesia, usted que dice quizás, no hermano, yo me siento feliz acá, puede haber la posibilidad de que nos hayamos acostumbrado a estar en este ambiente, pero es posible, hermanos, que vivamos una vida irreverente, una vida fría, una vida calculadora o una vida de tibieza. Pidámosle a Dios que nos ayude para evaluar nuestra vida. Es el momento de hacer cambios en nuestra vida, porque hermanos queridos, en realidad, si el pueblo de Dios se mantiene en una condición de tibieza, en una condición, hermanos, desafiante a la autoridad de Dios, llegará el momento en el que tendrán que venir los castigos. Así como aquellos ángeles que custodiaban el arca tuvieron que intervenir en la vida de Usa, en el último tiempo también habrá una obra de depuración. Y será una obra terrible, determinante para la vida, no solamente presente, sino la vida eterna de cada uno de nosotros. En esta historia también podemos tomar en contexto la actitud del rey David. David, hermanos, era alguien que amaba a Dios. Nadie puede cuestionar el amor sincero y limpio que tenía David hacia Dios. Sin embargo, era un hombre con muchas faltas, era un hombre, hermanos, con debilidades morales, con debilidades de carácter, con un hombre, hermanos, que aunque si bien es cierto reconocía sus faltas, pero pecó muchas veces. Pues la Biblia dice que este acontecimiento también, hermanos, como que marcó un poco la vida y la impresión del rey David. En segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 8, dice que se entristeció David porque Jehová hirió a Usa. Y por eso es que aquel lugar fue llamado Pérez Usa hasta hoy. Pero ¿por qué se entristeció David? Voy a dejar que el espíritu de profecía dé la respuesta. El espíritu de profecía dice, amados hermanos, que la tristeza de David por la muerte de Usa se debió principalmente a que él mismo no era de corazón recto. Si hubiese estado plenamente en paz con Dios, no habría tenido razón para temer y habría aceptado la voluntad de Dios. Porque todo lo que Dios hace es perfecto y cada vez que el ser humano queda descontento con las obras de Dios, es un indicativo de que algo anda mal en su propia experiencia. Habría sido mejor que David se hubiese humillado y autoexaminado en busca de sus propios defectos ocultos en vez de buscar faltas en Dios. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Qué tan felices, qué tan satisfechos, qué tan cómodos nos sentimos con Dios? Meditemos en esta experiencia del rey David. Meditemos por qué es que se sintió incómodo, molesto David con el hecho de que Dios castigara a Usa. Bueno, pues el espíritu de profecía dice, hermanos, que no tenía un corazón recto en ese momento. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para no extender nuestra mano al arca, para no extender nuestra mano ni cuestionar la autoridad que Dios ha establecido. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, de no ser mentes curiosas. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, de no cometer los errores de antaño. Traspasada es la gloria de Israel. Y Cabod fueron la última palabra que exclamó la esposa de Ofni, de Finés. Dios, hermanos, también está pronto a retirar su presencia divina de esta tierra.
Y por eso es que es muy importante que antes que eso suceda y que la gracia termine, como pueblo de Dios, podamos tener el sello de aprobación del cielo. Hermanos, el sello de Dios no puede ser puesto en un carácter imperfecto. El sello de Dios no puede ser puesto en un transgresor de la ley de Dios. Son declaraciones preocupantes para nosotros como pueblo del último tiempo. Y por eso es nuestra preocupación, por eso debería de ser, hermanos, nuestra inquietud de saber y de estar seguros que estamos en armonía con la voluntad de Dios. Que este estudio pueda ser de ayuda para cada uno de nosotros como pueblo del Señor. Oremos para que nuestras vidas, hermanos, sea un escrutinio diario acerca de nuestras acciones. Oremos para que tengamos un espíritu humilde para aceptar la voluntad de Dios, para que podamos atender las instrucciones que el Señor nos ha indicado, todas, no solamente las que nos convengan. Ese es mi mayor deseo y oración en esta noche, y también mi ruego de que Dios pueda bendecir a su pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, quiero invitarles a los presentes que podamos hacer una oración a nuestro Dios. Allí donde se encuentra, no sé en qué condición está, si está en su hogar, si va viajando, si tuvo el tiempo para poder apartar este momento para reflexionar. Pidámosle a Dios que nos pueda ayudar. Esta es una semana en la que vamos a reflexionar acerca de nuestro papel, acerca de los errores que estamos cometiendo como pueblo de Dios también. Necesitamos que Dios pueda perdonarnos. Así que pidámosle perdón a Dios, pidámosle fuerzas para poder continuar como ese pueblo que llevará el arca de Dios. Inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Padre Celestial. Querido Dios y bendito Padre que está en el cielo, bendecido y exaltado sea su santo nombre en esta hora de la noche. Gracias, Señor, por la amonestación por medio de su bendita palabra. Perdone nuestros pecados, perdone mis pecados, Señor. Ayúdeme para no actuar de manera desafiante con presunción en el ministerio que me ha encomendado. Oro, Padre bendito, para que usted pueda obrar en la vida de cada hijo suyo, de cada miembro de la iglesia, de cada familia representada. Ayúdenos para que no hayan faltas ocultas. Ayúdenos, Señor, para no sobrepasar el dominio que usted nos ha dejado. Por favor, bendiga también esta secuencia de temas que puedan ser de ayuda para la iglesia, Señor. No hacemos esto para poder presentarnos como personas que lo sabemos todo. Lo hacemos, Señor, porque hay una necesidad impuesta en nosotros de poder advertir a la iglesia. Y es el espíritu con el que estamos haciendo esto. Por favor, bendiga los medios por los cuales se transmite. Ayúdenos, Señor, para poder ser guiados por su Espíritu Santo. Obre en nuestras vidas, Señor, y que podamos ser el pueblo que llevará el arca hasta el advenimiento de nuestro Señor Jesús. Es nuestro deseo y oración. Amén y amén.